Lo prometido es deuda. En este video voy a confeccionar un traje de baño reversible de una pieza de principio a fin. Este video me lo habían solicitado en múltiples ocasiones, así que sé que le vas a sacar mucho provecho. Pero la mejor noticia es que el patrón que utilizo aquí, el patrón verniz, ya está disponible en mi tienda online. Todos los detalles están en la descripción del video. Comencemos. Los materiales que necesitarás son tela nylon spandex. Como el traje de baño es reversible, vamos a utilizar tela A y tela B. Pueden ser sólidas o estampadas. Elástico de 1/4 de pulgada o 6 milímetros. El patrón verniz disponible en la tienda online de Sirena Patterns. Y máquina de coser regular, como opcional, máquina overlock. Yo estaré confeccionando el traje de baño utilizando máquina de coser overlock, pero refiérete a mis otros videos sobre cómo confeccionar trajes de baño con una máquina de coser regular. Una vez cortes las piezas de patrón según las instrucciones, se verá algo así. Tenemos dos piezas del frente que son cortadas al doblez de la tela, dos piezas de la espalda en un color y dos piezas de la espalda en otro, porque la espalda tiene una costura en el centro de la espalda, y dos tiras que van a ser los amarres o manguillos que vamos a utilizar en el cuello del traje de baño. El primer paso es coser las tiras. Dobla a lo largo, derecho con derecho, y fija con alfileres. Cose con una puntada de zigzag estrecha o con máquina overlock. No dejes de ver mi otro video donde explico en detalle dos formas de coser manguillos de trajes de baño. Voltea las tiras utilizando una varita para voltear o un imperdible. Une en las espaldas derecho con derecho y cose en el centro de la tela A y la tela B. Una vez hayas cosido en los centros de las espaldas, abre una de las piezas y coloca encima de esta, derecho con derecho, el frente del mismo estampado. Fija con alfileres en la parte inferior en uno de los estampados. Cose con zigzag o con overlock. En el estampado restante, que llamaremos tela B, repite el proceso con la excepción de que vamos a dejar una abertura en el centro. Esto nos permitirá voltear el traje de baño una vez esté cosido. La abertura debe ser de aproximadamente 2 pulgadas o 5 centímetros. Una vez hayas cosido en la tela B dejando una abertura y en la tela A por completo, vamos a ubicar derecho con derecho, estampado con estampado. Fija con alfileres en el área de los muslos y cose. Ya cosimos el traje de baño reversible en el área de los muslos. Ahora vamos a coser ahí mismo el elástico de 1/4 de pulgada o 6 milímetros. Procura comenzar a coser 1/4 de pulgada antes, sin estirar, y culmina 1/4 de pulgada antes del borde. Una vez hayamos cosido el elástico sin estirar, vamos a buscar en el área de la espalda, en el centro,
en estos dos extremos. Ahí queremos crear unos aritos. Estos nos van a ayudar a pasar los manguillos o las tiras que vienen del frente y cruzan en la espalda para poder ajustar el traje de baño. Una vez hayas cosido los elásticos en el área de los muslos, ubica la espalda del traje de baño y de los tirantes que ya habíamos hecho. Corta dos pedazos de 2 pulgadas o 5 centímetros y fija cada uno en el centro de la espalda, dejando un espacio de 1/4 de pulgada o 6 milímetros. Cose con puntada recta. Una vez cosas a 1/4 de pulgada el extremo de la tira, dobla y cose nuevamente a un ancho de aproximadamente media pulgada. Vuelve a coser encima y con esto vamos a tener un look o un ojito por el cual ahorita al final de confeccionar el traje de baño vamos a poder pasar los tirantes. Una vez hayas cosido las tiras en la espalda, busca el frente de la pieza y cose las tiras largas en el área del escote. Centralízalo y fija con una puntada recta con remate. Estos lados se van a coser un poco distinto. Vamos a tomar un estampado derecho con derecho, frente con espalda, fijamos con alfileres y lo vamos a abrir completo, de modo que entonces tenemos derecho con derecho de frente y espalda del segundo estampado. Coloca un alfiler en la unión donde están los muslos para que esta terminación te quede muy bonita. Cose en ambos lados a lo largo, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Si se fijan, ya cosimos los costados, los lados del traje de baño y los muslos, ¿verdad? Lo único que nos faltaría es el escote. El escote me refiero desde la U de la espalda hasta toda esta parte que pasa por aquí. Para que el traje de baño pueda ser utilizado de ambos lados, es súper importante que volteemos toda la pieza por el huequito que dejamos. Recuerdan que habíamos dejado en una de las telas un hueco. Vamos a pasar nuestros dedos por aquí y volteemos la pieza derecho con derecho. Esto puede ser un poquito confuso, es por esto que a la que volteemos y tengamos un área de costura con costuras como la que tenemos aquí, vamos a rapidito ponerle un alfiler para no confundirnos. Aquí estas costuras nos van a servir de guía, si se fijan. Unimos derecho con derecho esas dos costuras y con mucho cuidado seguimos alando en el área. Ya hemos volteado un poquito más, seguimos uniendo, siempre busquemos las partes donde hay costura o algún punto de referencia como lo que es en este caso esta esquina. Todos los elásticos habiendo volteado por el hueco que dejamos en el área inferior, cosimos todo el escote y aplicamos los elásticos todo alrededor. Ahora lo próximo es regresar por donde mismo volteamos con la ayuda de las tiras para voltear la pieza por completo.
Quedan solo 2 pasos. El próximo paso es buscar el área donde dejamos el hueco y cerrar. Podemos cerrar a mano, pero como la tela estira, yo prefiero que cierren con una puntada de zigzag pequeñita, o si llegan a utilizar una puntada recta, que estiren la tela. Pueden coser bien cerquita al borde. Esto no se va a notar. Ya cerramos el hueco en la parte inferior. El último paso es emparejar los tirantes. Si hay una diferencia en medida, los igualamos cortando en diagonal, los cruzamos en la espalda y podemos utilizar un imperdible o una varita como esta para pasar las tiras de un lado al otro. Cortar en diagonal lo que nos ayuda es a poder entrar la tira con mayor facilidad. Estas terminaciones también las podemos utilizar para colocar en las puntas de los amarres. El procedimiento es el mismo. Este tiene 2 huequitos, uno más grande, uno más pequeño. Lo insertamos por el huequito más pequeño. Hacemos un nudo lo más cerca posible al extremo. Cortamos el sobrante, insertamos y de este modo el nudo nos queda visible. Repetimos el proceso en la otra tira. Tanto el patrón verniz de traje de baño reversible que está disponible tiene todas las tallas incluidas desde X Small a X Large, extra chico a extra grande. También tenemos disponible en nuestro shop el elástico y estos copitos o bits para las puntas del traje de baño. Finalmente ajustamos con un lazo y tenemos nuestro traje de baño reversible por completo. Espero hayas aprendido. ¿Tienes alguna otra forma de coser trajes de baño reversibles? Comenta abajo y no dejes de suscribirte a mi canal youtube.com Sirena Patterns. Gracias.